Mi nombre es Ludoran y primeramente le estaré hablando sobre los dividendos, que es aquel porcentaje distribuido de las utilidades empresariales a los accionistas. Podemos definirlo como aquel porcentaje o aquella retribución que le da la empresa a los inversionistas por confiar en sus planes de negocios. Son entregados periódicamente, puede ser lo más común, trimestralmente. Sin embargo, cada 6 meses se puede entregar o un solo pago anual. No son obligatorios, es decir, la empresa no está obligada a pagar dividendos a sus accionistas, solo lo hacen cuando tienen una eh, capacidad financiera para poder atribuirse a esto y no son de carácter tributable. Es decir, el accionista tiene que pagar un tributo cuando recibe este retorno de inversión. El retorno de los dividendos es un retorno obtenido al invertir en empresas que distribuyan dividendos y para sacar un cálculo analítico se tiene que tomar en consideración el costo de la acción y el precio de venta de la acción al momento de disponer el activo. Se le suman los dividendos obtenidos y de esa forma podemos ver el retorno que se posee de invertir en una acción que ofrezca dividendos. De igual forma está la devolución de dividendos, pues a la hora de invertir en un país extranjero, uno puede canalizar los tributos que se le están obligando en aquel país, de disminuirlos a la hora de traerlo al país de origen. De esa forma podemos tener una devolución de dividendos y no pagar el porcentaje total en el país extranjero, pero se pagará una cuota en el país de origen. Buenas tardes, profesor, estimados compañeros. Mi nombre es Lismari Villamonte. Les voy a hablar sobre la disolución de una empresa. La disolución de una empresa no es más que la desaparición jurídica y la terminación de las relaciones que tenía con terceros. Causas para la disolución. La causa principal de la disolución de una empresa es el cese de actividades. Ahora con la pandemia mundial, muchas empresas han cesado sus actividades, sobre todo las empresas de entretenimiento. Y esa es una de las razones para la disolución de la empresa. Pérdidas, eso también va aunado con el cese de las actividades, aunque normalmente ya muchas empresas han estado afectadas por la economía y los altos precios. Una vez disuelta la empresa, existen tres vías para llevarla a cabo. La primera es el traspaso de la propiedad. Esto repercute a la compra y venta de la misma. La segunda es la liquidación. En la liquidación, la empresa tiene que pagarle a los acreedores antes de proceder a hacer la liquidación total o la extinción total de la empresa. La tercera vía es el concurso de acreedores. Esto es cuando la empresa no tiene el capital suficiente para poder pagarle a los acreedores. ¿Qué conseguiríamos a través de las inversiones diversificadas? Es importante conocer que diversificar quiere decir eh, tomar todo lo que era único y uniforme y convertirlo en múltiple y variado. Entonces, trasladando esto a las finanzas, inversiones diversificadas quiere decir tomar nuestras inversiones y repartirlas en distintos destinos con el fin, pues obviamente, de reducir lo que son los riesgos como tal. Ok, presentamos 5 tipos distintos de diversificar nuestras inversiones. Podemos ver como las principales: la diversificación temporal, la diversificación por empresas, por sectores, por divisas y la diversificación geográfica. Cada una tiene su particularidad, pero es interesante saber que, por ejemplo, la temporal no se refiere a que invertamos o que compremos acciones de manera periódica y con pequeñas cantidades. Así no entramos al mercado con todo nuestro capital disponible, sino que esperamos el momento adecuado. La diversificación por sectores, pues cada sector tiene su particularidad. Evidentemente no hay dos empresas iguales, no hay dos negocios iguales, pueden ser muy semejantes pero iguales no. Así que diversificar según este criterio pues puede permitir salvar nuestro aporte en caso tal ingresemos a un sector que esté afectado.
la diversificación por empresas pues es prácticamente igual a la anterior mencionada, simplemente que con el ejemplo de empresas. ¿Qué pasa? Este criterio es un poco más difícil porque las empresas evidentemente llevar información en cada una pues nos va a tomar bastante trabajo. La por divisas es una estrategia interesante ya que utilizamos la compra de acciones en el extranjero internacionalmente y pues estamos involucrándonos con otros tipos de monedas, las más utilizadas por ejemplo el euro y el dólar. Y por último está la geográfica. Aunque la economía está cada vez más globalizada, pues es evidente que cada país tiene su tipo de característica en el momento de invertir y todo lo demás, pero es importante que nosotros acudamos a otros territorios, ya que así nuestro capital no se va a ver 100% afectado si entramos directamente a un sector determinado. Y pues ya tocando el tema de las recomendaciones, pues evidentemente si distribuyes tu inversión, si utilizas este concepto de diversificación de inversiones, pues vas a reducir el riesgo y vas a aumentar la rentabilidad a largo plazo. Pues la combinación más eficiente ya dependerá del nivel de riesgo que como inversores estemos dispuestos a asumir. Ok. Ahora, los títulos de valores de entidades públicas son aquellos títulos emitidos por, como se lo menciona su nombre, entidades públicas. Pueden ser tanto de naciones, provincias o municipios. Esto posee una calificación dependiendo de su riesgo. Notablemente los países que tienen un riesgo mayoritario, o es decir, son de unos mercados emergentes, poseen una calificación de riesgo peor, con lo cual tienen que pagar una tasa de interés mayor. Solo se emiten títulos de deuda, es decir, bonos, letras, no se puede emitir acciones, ya que uno no puede poseer parte de la soberanía de un país, y sirven para financiar las entidades públicas y sus planes de gobierno, es decir, los países o las entidades públicas lo emiten a la hora de necesitar financiamiento para llevar sus planes sociales. Los títulos de valores de entidades públicas se pueden distribuir de distintas formas. Tenemos la moneda del emisor, es decir, si el título se encuentra en moneda determinada local, doméstica o una moneda extranjera. Por sus plazos son de corto plazo, mediano plazo y largo plazo, y tenemos también por su colocación, si es voluntaria, es decir, si un país lo hace para financiar sus planes de negocio, sus planes estratégicos de gobierno, u obligatorio o forzada. Por ejemplo, cuando existe un tipo de crisis, el país o el gobierno tiene que emitir deuda para financiar planes sociales necesarios. De igual forma tenemos el tipo de interés, una renta fija que no se mueve, no es variable, y la renta variable. Esta sí se mueve porque puede estar atada a una tasa, por ejemplo, LIBOR. También tenemos su naturaleza, cuál es interna o externa, dependiendo de dónde se emite el título. Ya puede ser en el mercado interior o en el mercado exterior. Gracias.